uno de los cánticos más hermosos, sin duda alguna, del siglo XX, Boadicea, Enya, una de esas músicas que hacen volar la imaginación, la fantasía, los sueños. ¿Por qué no? Hace 32.000 años, unos hombres de los que no sabemos nada alzaron o modificaron las montañas, como en otros lugares del mundo, para conectar con las alturas. ¿Por qué no? Puede que en ciertos momentos esto sea una herejía imposible. Ahora, escuchando este cántico, uno casi llega a creerlo. Porque al final, cuando un no arqueólogo oficial descubre, a veces por accidente o no, y la historia está llena de este tipo de hallazgos, se encuentra con un montón de dificultades, de problemas. Quién sabe si dentro de un siglo los que hagan milenio 3 o milenio y el número que sea en aquel momento, pues podrán argumentar que tienen más pruebas, que tienen más datos, que ha pasado a formar parte de la ciencia oficial, o quizás se disuelva todo esto, como ha ocurrido con otros hallazgos en diferentes partes del mundo. Hay otras pirámides desconocidas, ocultas, que no reciben casi turismo, que están ahí en la sombra, en diferentes países, pero parece que no hay duda de esa necesidad del hombre por trazar escaleras hacia el cielo, desde que tuvo uso de razón. Nosotros queremos escuchar vuestra opinión también, por supuesto, en una semana importante para este equipo, en una semana que se ha visto convulsionada por esta noticia de última hora de la muerte de ese buscador, y Andarín, la bordeta, España en la mochila, nuestro recuerdo. Esta música va por él. Esta semana, mañana, volvemos con Cuarto Milenio, sexta temporada, se dice pronto, y con muchas historias, y con muchas cosas, y con mucha ilusión y entusiasmo. Volvemos un poco antes, estad muy atentos, por favor, amigos. Ahora, vuestra palabra. Nos sigue escuchando, y se lo agradecemos Fernando Magdalena, un poco el enviado especial, entre comillas, el que nos ha traído toda esta información, y el que espero, como está ocurriendo aquí en el Estudio 1 de la cadena SER, y como espero también que ocurra en vuestras casas, todos con la boca abierta, todos sorprendidos ante datos vibrantes. Esto que está contando Fernando Magdalena está pasando ahora. Vamos con mensajes Iker, vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros, mensajes milenio3 con número @cadenaser.com, y la web de la cadena SER, cadenaser.com. Ya sabéis que sorteamos La historia miente de Eric von Daniken, y editado hace muy poquito por EDAF. Pati desde Ibiza nos decía: buenas madrugadas, acabamos de ver las imágenes y parece realmente asombroso su ocultación. Sin duda es un trabajo creado por el hombre, porque a la naturaleza no le gustan las formas rectas. Emilio Fernández desde Córdoba nos decía: ¿podríais preguntarle al invitado qué sabe de las esferas en piedra alrededor de la pirámide? ¿Esferas en piedra alrededor de la pirámide, Fernando? No exactamente alrededor, pero sí lo que es en los aledaños de Visoko. Hay bastantes concentraciones de esferas, sobre todo en la ciudad de Zabidovic es donde tenemos el núcleo más importante, ¿no? Hay concentraciones de 50, 60 esferas de diferentes tamaños que se asemejan mucho a las que se pueden observar en Costa Rica, ¿no? Iván de Zaragoza nos decía: me parece curioso culturas tan antiguas y distantes en continentes como África, América, Asia y Europa puedan coincidir en construcciones piramidales. ¿Qué significado podía tener la forma piramidal para que se repitieran? Viendo que si la humanidad saliera de África, Bosnia es un país que estaría en el camino hacia Europa occidental, ¿no creéis que quizá los constructores de estas pirámides fueran descendientes de los de Göbekli Tepe? ¿Y si fuera al contrario? No se despide Roberto, un amigo, dice. Un poco difícil, ¿no? Bueno, pero hay un detalle que tú has comentado en esa tertulia paralela que siempre se monta fuera en el tiempo de los informativos, y que de verdad me ha parecido muy interesante, y os lo voy a contar sin secretos. La tecnología hace ese milagro, que ahora estemos todos conectados por voz, por músicas, por sensaciones, pero también la gente está, el público, vosotros estáis activando posibilidad de ver mapas, como hace Santi, como hace Carmen aquí, imágenes. Y claro, algunas de las imágenes son tan espectaculares, esa pirámide con inscripciones, esos amuletos, que yo, te seré sincero, Fernando, le digo a Carmen: mira, esto no puede ser. O sea, esta posibilidad tecnológica tan avanzada aparentemente no puede ser de 32.000 años. O sea, no me lo puedo creer.
Y Fernando, escucha simplemente lo que ha dicho Carmen, que me parece pues un golpe, porque uno a veces se pasa de no humilde y hay que darle un poco de palo y medicina. ¿Por qué? Porque ya me ocurrió a mí esto otra vez y me tuve que comer mis palabras, eso tengo que decirlo. Y parece que la que da palos y medicinas soy yo siempre, ¿Qué pasó? aunque no ¿Qué pasó? sé la realidad. Pues pasó que cuando yo le enseñé las primeras imágenes que encuentro en internet sobre Göbekli Tepe y la noticia de que al parecer había un templo allí, y que incluso ese día no me dejó ni siquiera dar la noticia porque decía que aquello era imposible, y después seguimos investigando, fuimos hasta allí y comprobamos que no solo era posible, sino que puede que haya incluso más templos anteriores a Göbekli Tepe. Era el primer templo de la humanidad, y yo cuando vi las primeras imágenes dije exactamente lo mismo que he dicho ahora. O sea que la humildad y el error ante todo es posible. Ojalá, Fernando, esto sea así. Sí, ojalá. Vamos con más preguntas. Nos dice: me gustaría saber si existe similitud en cuanto a situación, latitud o con constelaciones en referencia a los otros grupos piramidales. Gran tema, nos decía Leticia. Tú comentabas, Fernando, algún tipo de similitud con otras pirámides muy conocidas, ¿no? Sí, en el tema de orientación cuadra con la de Egipto, con la de Keops. Exactamente, está mejor orientada la de Bosnia, porque me parece que, si no recuerdo mal, solo tiene un error de 0,2 grados en la orientación. En cualquier caso, habrá que esperar a fijar una datación, porque las estrellas se mueven a lo largo de los siglos y no sabemos... Hombre, la polar, vale, nos puede servir de referencia. No te estoy hablando, Javier, no te estoy hablando de la situación con la estrella polar, sino con el norte geográfico. Ajá. Que también cambia, por cierto. Nos dice Ángeles González, y nos lo pregunta mucha gente que se acaba de apuntar, Bosnia como próximo destino vacacional, que sí sabemos si se puede visitar la zona arqueológica de estas pirámides. Sí, se puede visitar. No hay ningún problema. O sea, está abierto. Lo que pasa que sí tengo que decir que lo que es el país en las instalaciones está un poco precario. O sea, que se te lo tomen un poquito como un viaje de aventura. No es fácil, ¿no? No. Fernando, ¿y tu aventura personal, que demuestra que el misterio también sobrevuela esa zona? ¿Por qué no? Es que ha ocurrido en todas las partes donde se asentaron antiguas culturas. El detalle, nosotros en Göbekli Tepe, aparentemente de la humanidad, 11.000 antes de Cristo, vimos que lo habían sellado hasta arriba con arena y cascotes y lo habían abandonado. Este mismo verano, en Cahuachi, en Perú, vimos allí con Giuseppe Orefici cómo las pirámides habían sido rellenadas, selladas y abandonadas. ¿Ocurre algo parecido aquí? Ocurre exactamente lo mismo. O sea, los túneles, la red de túneles, que es impresionantemente enorme, está totalmente sellada, pero sellada con muros de piedra, que ahora se están sacando primero las piedras y después rellenado con tierra que no pertenece al túnel. Es decir, que ha sido traída de fuera y vuelta a rellenar. Y estamos hablando de una red de cientos de galerías y de kilómetros. ¿Algún resto humano, Fernando? No, de momento resto humano... Interesante también, ¿eh? Que no haya restos no ha humanos. salido nada, es que está limpio. Es como si lo hubieran vaciado y hubieran pues sacado todo lo que hubiera, ¿no? Se hubieran encargado de que no quedara constancia de la gente que había estado ahí antes, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, en Cahuachi, que es el lugar central de las pistas de Nazca, ni más ni menos, estamos hablando de una primera división de la arqueología mundial. Bueno, pues Cahuachi, la gran pirámide, fue llenada de 8 metros de tierra y sellada con una cabeza de piedra, que de verdad da miedo, una cabeza de piedra redonda, chata. ¿Por qué? Es como si en cierto momento eso o pierde su valor, o hay que abandonarlo, o se vuelve peligroso. Tiene gracia, Iker, que recurras a Perú, porque es en Perú donde se encuentran las pirámides más antiguas de América. Ahí están las pirámides de Aspero, que son del 3500 antes de Cristo, o Caral, del 2600 antes de Cristo. Que en Caral hay un geoglifo, el de chupa cigarro, que se llama así, gigantesco, que es una cara con pelo que sangra a un lado y que tiene una boca abierta en una expresión que da miedo, que se une ese miedo sagrado, ese miedo espiritual, al lugar, al yacimiento. Ahí se ve que ha habido algo sagrado, algo luminoso desde el principio. Y no luminoso, sino luminoso. Creo que eso ha podido ser visto no solo por fotógrafas de prestigio, como hemos entrevistado antes, sino por ti mismo, Fernando. Tú, primero, corroboras todo lo que decía nuestra entrevistada Valentina Figgi,
Y tú también has tenido incluso algún encuentro cercano con luces misteriosas en plenas excavaciones, ¿no? Pues sí. Lo que le pasó a Valentina pues me sucedió a mí exactamente igual en el túnel. También se me paraba el reloj. Y después la otra experiencia que la tuvimos los dos es que una noche íbamos en mi coche, íbamos a la base de la pirámide de la Luna, que es donde estábamos excavando, y cuando llegamos allí nos encontramos una luz, pero enorme, una luz azul ovalada a mitad de altura de la pirámide, más o menos a la altura de la sonda donde estábamos excavando. Y nada, estábamos con el coche parado viendo la luz, intentando decir, coño, ¿qué carajos era eso? Será un tío con una linterna, pero es que era enorme de grande, no puede ser. Y digo yo, bueno, pues de coña, a ver si van a ser extraterrestres, vamos a hacerle unas señales con las largas, y le hago 3 ráfagas de largas a la luz. Y lo alucinante del asunto es que la luz me responde con las 3 ráfagas que yo le hago. Entonces yo vuelvo a hacer otra serie de ráfagas diferentes, no sé si eran 5 o 6, me vuelvo a hacer la misma emisión de ráfagas y de repente, ¡fum!, desaparece. Y nos quedamos pues así, alucinados. De verdad, Fernando, que seguiremos muy atentos, todas las informaciones, todos los datos. Me parece algo apasionante, absolutamente apasionante, y simplemente vivir esta aventura que tú estás viviendo, compartir, es más importante, con los oyentes, creo que es algo, pues de verdad, que nos llena de emoción. Está ocurriendo, está pasando, estamos para contar lo que ocurra. Ojalá no nos equivoquemos y realmente haya un misterio, como tantos misterios hay olvidados ahí, en la antigüedad de nuestra vieja madre Europa. Fernando Madalena, desde Vigo, un abrazo grandísimo, nos vemos muy pronto. Otro abrazo a ti, Iker, otro a Javier y a Carmen. Un beso. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Muchos mensajes donde adivinaban ese acertijo que ponías, esas letras, esas iniciales, AFK. Pues hay muchos que han acertado. Andreas Faber-Kaiser. Casi nada. También puede que haya mucha gente joven que no sepa quién es Faber-Kaiser, Andreas Faber-Kaiser. ¿Quién fue? Aunque lo decimos muchas veces, hay hombres que trascienden a la muerte y su mensaje continúa. Hay que reconciliarse con ese mensaje, que es un mensaje de luz y de sombras. Aquí hay un hombre que compartió muchas cosas con Andreas Faber-Kaiser. Esta noche en el túnel del tiempo, un homenaje. Y también homenaje el que están haciendo nuestros oyentes a la Bordeta. Nos dice Pascu, hoy quedó huérfano un poco más de referentes. Gracias, José Antonio, gracias a ti, mis labios seguirán soñando libertad. Gracias por hundir tus raíces en esta sociedad. Nos dejas un poco más solos. Un sentido adiós al amigo La Bordeta, viajero incansable que nos enseñó España de un modo entrañable. Nos lo decía Manolo desde Toledo. Dolores Balanzá, decía José Antonio La Bordeta grande, un abrazo para todos. María Ángeles García, la noticia se esperaba pero no por ello duele menos. Un abrazo para su familia y amigos, les recordaremos con mucho cariño. Un aluvión de mensajes la en este desaparición momento, de La Bordeta, quien conocí gracias a su hija Ana, nos decía Martín. Pues nuestro pésame también para su hija. Seguimos recibiendo esos mensajes porque, hombre, es como todo. Hay gente que le puede gustar más, menos, pero es parte de nuestra historia. Y cuando la historia encima es audiovisual, y cuando encima este hombre lo que hizo fue viajar para contar España,
de una forma que luego muchos han intentado imitar, y lo inimitable es lo inimitable, pues ahí estaba Labordeta y su sentido de las cosas, un clásico de la tele, al margen de la política, que ese para mí es otro tema, un clásico que quiso mostrarnos muchas cosas que se iban muriendo en nuestro país, en esa serie que por supuesto todos aquí hemos visto. Tengo hasta los libros de Una España en la mochila, que había una serie de libros también. Me gustaría un titular, Santi, un titular, Javi, un recuerdo al aire para tanta gente que ahora está recordando a José Antonio Labordeta, un caminante de la España mágica también. Pues yo creo que precisamente es esa imagen de un hombre con un zurrón, con un bastón, con una gorra, que a la manera de los viajeros... Un icono, ¿eh? Sí, posiblemente es una imagen de los viajeros sobre todo británicos, que patearon nuestro país de punta a rabo durante el siglo XIX. Pues él reemprendió esa aventura, pero desde a ras de tierra. Era un hombre que era capaz de contarnos cómo era la España de verdad, pero no desde una vista de pájaro, desde un nivel superior. Él siempre se colocaba al mismo nivel de los campesinos, de los paisanos, de la gente, y precisamente por tratarlos de tú a tú, por sintonizar con ellos, conseguía extraer para nosotros, para los espectadores, conseguía extraernos la esencia que de otra forma a lo mejor se hubiese quedado pues para siempre ignorada, ¿no? Pues probablemente José Antonio Labordeta pueda ser definido como aquel peregrino que buscaba nuestras raíces y que hablaba con la gente del campo, que hacía investigación antropológica sobre el terreno, convirtiéndola en nuestro propio espejo. Por eso que se nos haya ido, pues lo único que significa es que ese explorador seguramente empezará a preguntar a esas otras gentes que están en el más allá y nos preparará para nuestro propio camino. Carmen, tú también recuerdas, por supuesto, la imagen, la ha definido muy bien tanto Javier como Santi, no puede ser de otra forma, de ese arquetipo, de ese icono de mediados de los 90, sobre todo, ¿no? Se hace popular por esa forma. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de contar España como Labordeta, pero con misterio, verdad? Y comer como lo hacía Labordeta. Y comer con el pastor. Esas gachas, con el pastor, esas migas, ¿verdad? Era el que daba voz a esa España que normalmente nos escucha y que en cambio sí que nos escucha a los medios de comunicación. Esa España que se creen todos que la tecnología ha llegado a todas partes, y cuando sales fuera de las grandes ciudades te das cuenta de que no es así, que hay muchos lugares que siguen guardando esas tradiciones, esas leyendas, y José Antonio las sacaba a la luz y daba voz a esos pastores, a esos campesinos y a esas amas de casa que tienen mucho que contar. Se metía en su casa, en sus cocinas, y esas recetas tradicionales las sacaba otra vez a la luz. Hizo mucho por la España ancestral que poco a poco vamos perdiendo, y él la quería recuperar. No tenemos duda aquí, ninguna duda, de que Labordeta sigue su camino. Luego me cuentas a tercera hora con noticias impresionantes, con conspiraciones, con novedades, algo que tiene que ver, Carmen, con Bosnia precisamente, un hallazgo que pone los con muchos cadáveres, Iker. Pelos de punta, sí. Pelos de punta. Muchos cadáveres encontrados en un lago. Pero ahora, amigos, ha llegado la hora, amigo Noel Calero, de una sección que se ha convertido en una bomba, en un aprendizaje. A veces es polémica, a veces es curiosa, a veces es de homenaje, un poco de todo ahí en las siglas AFK. Andreas Faber-Kaiser. Yo no sé si podremos ahondar en un personaje tan increíble en solo una emisión del Túnel del Tiempo. Vamos a intentarlo, Javier, ¿te parece? Adelante. Vamos a intentarlo, esa sintonía que aquí por lo menos nos pone la carne de gallina por lo que significa que salga de nuevo, además en una noche como hoy, ¿no?, en que Labordeta se une a algunas de las voces de esta cabecera. Que suene, por favor, una vez más, el Túnel del Tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales. Los archivos, aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker.
Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Dos y 28 minutos. Spiral, de Vangelis. Una música de los años 70. En los años 70 llega este hombre, Andreas Faber-Kaiser. Para algunos, el investigador más arriesgado, más honesto. Hay quien dice que dio su vida, que pagó caro esa especie de ir en contra de lo políticamente correcto. Seguramente uno de los primeros investigadores que habla de conspiraciones en nuestro país y las incorpora a la maleta o cajón desastre de los misterios clásicos. Antes de hablar con Diego Marañón, quiero poner un breve corte, un breve sonido. Él, como siempre, lo ha seleccionado de forma maravillosa, tenemos que decirlo. Ha hecho una selección perfecta de recuerdos de Andreas. Pero, aunque luego ahondaremos en esto, este era Andreas, en su última entrevista, antes de morir, demasiado joven, porque esta es la historia de un investigador que muere pronto, y su leyenda sigue viva, pero ese temor, el miedo a la propia investigación, queda patente en sus últimas palabras. ¿Por qué tenía miedo el gran Andreas Faber-Kaiser? Entonces yo, con todo lo que pasaba este verano, por ejemplo, que ha sido una neumonía muy fuerte, que casi me muero en julio, literalmente. No sé, esto fue en julio. De julio ahora pues pasé la neumonía, pasé 2 operaciones, de las cuales todavía no estoy repuesto. Pues me han dado mucho que pensar. Y le he cogido un grandísimo respeto a todos los temas paranormales. De verdad, amigos, que nos sobrecoge poner estos cortes con esta música, lo que significan. Andreas Faber-Kaiser había cogido casi miedo a los temas que siempre había amado. Conectamos con Cantabria, creo que con un lugar maravilloso, San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Sobrecoge. Buenas noches al resto de la mesa también. Sobrecoge. Buenas noches. Sobrecoge. Es Andreas. Tenía miedo. Primera pincelada, Diego, para tantos jóvenes de tu generación, por ejemplo, que escuchen esta sección, lo sé, casi con lápiz y papel, como está ahora Javier Sierra, porque quieren saber, porque quieren saber de dónde venimos, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Quiénes son? ¿Cómo explicarles brevemente quién era Andreas Faber-Kaiser o cómo llegó a estas cosas? Pues es complicado explicar en poco tiempo quién era Andreas Faber-Kaiser. Como tú decías antes, necesitaríamos más de una sección del túnel del tiempo. Breves pinceladas. A lo largo de esta semana, documentándome para la sección, he encontrado descripciones de gente que le conoció. Se repiten varios adjetivos. Por ejemplo, dicen que Andreas era un buscador, era una persona inquieta, inconformista, que buscaba, si no la verdad, su verdad, y sobre todo se repite un adjetivo en todas las personas que le conocieron, que Andreas era una persona honrada. Y solamente un dato inicial para que veamos la trascendencia de este hombre. Ha sido el único investigador hasta la fecha que ha dado su nombre a un grupo de investigación. Es decir, tras su muerte se creó un grupo de investigación llamado AFK. Antes de su muerte. Diego. Antes de su muerte. Sí. Bueno, gracias, Javier. Y AFK. Sí, un grupo de investigación. Es algo inédito. Ningún otro investigador español ha dado un grupo de estas temáticas. Porque estaba el célebre grupo, por ejemplo, Charles Fort de Valladolid, ¿verdad? Pero sí, claro, es otra cuestión. Bueno, pues ¿quién era este Andreas que tenía este eco, esta potencia? Escuchamos algo para que Javier también nos vaya contando cosas, compaginándolas con tus documentos, Diego, porque Javier conoció a Andreas y en eso yo creo que nos lleva ventaja a todos. Hay una sintonía que tú decías, sí, que vamos a meter esta sintonía, este trozo donde, aunque sea en catalán, yo creo que se entiende perfectamente, Andreas se presenta porque tú me decías... estoy seguro que en Cataluña, sobre todo, mucha gente va a sentir el latigazo de la nostalgia al volver a escuchar estas notas. No sé por qué, Diego. Claro, lo que vamos a escuchar es la cabecera del programa, digamos, fetiche de Andreas Faber-Kaiser. Se trata de Sintonía Alfa, un programa que se emitía cada domingo a partir de la medianoche, como ocurre con Milenio 3, y que tenía en Cataluña una audiencia media de 50.000 personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Vamos a ver cómo suena esa cabecera 22 años después.
Hola, bona nit. Des de l'estudi 7 de Catalunya Ràdio, amb les salutacions, com sempre, ben cordials de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Núria Robles, Susana Bonany, Carles Caiguera i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser. Sintonia Alfa. Noto hasta cierta emoción, de verdad, en el rostro de Javier Sierra. Aquí en la mesa, libros como Las nubes del engaño, primera edición, Crónica extrahumana antigua, un libro muy comentado, muy polémico. Seguramente más polémico que leído incluso. Pacto de silencio. Todo en historia. Tu pincelada, tu recuerdo ahora mismo, escuchando esto, de un investigador valiente que para muchos, y lo iremos contando, pagó con su vida. Pues el primer recuerdo al escuchar esta sintonía son las horas de radio nocturnas que compartí con Andreas en Catalunya Radio, en la planta baja de Catalunya Radio, en la avenida Diagonal de Barcelona, en un estudio que daba a la calle, que uno podía pasear por delante de ese escaparate y ver cómo se estaba haciendo el programa, ¿no? Y recuerdo los nombres de todos los del equipo que él mencionaba, y cómo ese programa, y esto es algo que a mí me sorprende mucho, cómo ese programa en fechas recientes ha merecido un insólito e inesperado premio. Catalunya Radio hizo una encuesta en internet entre sus oyentes para ver cuáles eran los programas más recordados de la historia de toda esa emisora, y Sintonía Alfa estaba el tercero en ese ranking, así que evidentemente dejó una huella profundísima, porque fue un programa que iba más allá del misterio, era un programa que formaba parte de la cultura en ese lugar. Andreas Faber-Kaiser, un nombre con una fuerza, con una potencia, hijo de un célebre artista. Y además, Santi, esto es importante, aunque sean titulares, el primer investigador, creo que incluso mucho antes de muchas estrellas norteamericanas, que empieza a mojarse y a unir ovnis, crónicas de arqueología antigua misteriosa, apariciones, parapsicología, empieza a unir tanto en su revista, ni más ni menos, Mundo Desconocido, ahora hablaremos de lo que supuso Mundo Desconocido, empieza a incorporar, ¿quién controla el mundo?, protocolos de control de las agencias de inteligencia, MK Ultra, conspiración, es el pionero en esto. Claro, es que aquí yo también tengo mi pequeña parte sentimental. Los que nos dedicamos a esto, a esta profesión, por llamarlo de alguna forma, esto es vocacional, pero también es aspiracional. Casi todos, cuando empezamos, decimos yo me quiero parecer a este, a aquel, todos nos quedamos a medio camino, pero al final todos teníamos, cuando éramos jovencitos, un modelo al que imitar, y el mío era Andreas, porque precisamente yo me acuerdo que la primera vez que oí de algo de lo que luego he escrito mucho y de lo que luego he hablado mucho, que eran esas siglas extrañas, MK Ultra, era en un artículo con su firma. Y Andreas fue una persona que efectivamente, sobre todo en la última etapa, se metió en cosas donde ahora se pueden escribir libros, se puede hablar con relativa alegría del asunto, con relativa impunidad, pero meterse con temas como si el SIDA era o no era una enfermedad natural o era algo de origen artificial, sobre si el síndrome tóxico, el asunto del aceite de colza, era o no era como nos lo habían contado, sobre si determinadas sociedades secretas o determinados grupos de interés o determinados grupos de presión manejaban a los partidos políticos oficiales como pequeños muñequitos o pequeñas marionetas en función de sus intereses. Hace 20 años era muy serio y era jugársela. A día de hoy, con Internet, con digamos la facilidad que hay para que las opiniones fluyan con libertad, pues digamos que se puede hacer con un moderado grado de impunidad, salvo que des con algo realmente comprometido o des con algo realmente desconocido. Pero cuando eres el pionero, cuando eres el clavo que sobresale, pues a veces aparece un martillo que te tira para abajo. Le
pega a esta biografía heterodoxa como era el de Andreas Faber-Kaiser la música de Pink Floyd, qué duda cabe. Seguramente con estos acordes él también se enamoró del misterio. Vamos a aprender más de quién era Andreas, Javier. Y una cosa, seguimos repitiendo las vías de contacto porque también queremos, fíjate, es interesante esto, Carmen, lo ha dicho Javier, el impacto en Cataluña, recordado como uno de los programas de la historia en Cataluña, su Arxiu Secret, Sintonía Alfa. Qué volen aquesta gent, ¿no? ¿Qué quiere esta gente, no? Ese fue el primer programa que él hizo. Vamos a hacer una cosa. Si hay gente, sobre todo en Cataluña, que recuerda a Andreas, que nos escriba, que se ponga en contacto, que nos diga qué recuerda a Andreas. Me gustaría una palabra, ¿no?, para definir a Andreas. Pues que nos lo recuerden. Vamos a dar esas vías de contacto, la web de la cadena SER, cadenaser.com, el mail milenio3 con número @cadenaser.com y nuestro 27699 si nos mandáis un SMS para decirnos qué recordáis sobre ese programa o sobre Andreas Faber-Kaiser. Antes de que Javier nos cuente algo para conocer ya el personaje, Diego Marañón, compañero, los comienzos, él mismo lo cuenta. Sí, el fragmento que vamos a escuchar pertenece, como decías al principio, a su última entrevista. La dio a Pedro Riba en el programa Luces en la Oscuridad de Onda Cero apenas un par de meses antes de morir, y recuerda cómo comenzó en esto del misterio. Recuerda a su padre, el cartelista Will Faber, gran amigo de Antonio Rivera, por ejemplo, y nos cuenta qué libros cayeron en sus manos para dedicarse definitivamente a todo este tema del misterio. Y yo vivía, con mi padre, lógicamente. Era un crío casi todavía. En una torre en Barcelona. Y mi padre, pues, le gustaba por las noches, después de cenar, pues, sentarnos en las escaleras que bajaban al jardín y mirar el cielo. Y yo le acompañaba siempre. Y me encantaba. Hasta que una noche, pues, me fijé en un punto de estrellas. Y que creo que es la afición más importante que puede ser el ser humano tener. De noche, pues estirarse en el suelo y ver un firmamento y irlo analizando lo que se mueve en la vida que tiene el firmamento. Entonces me fijé en un punto y de repente me pregunto, bueno, igual que estoy mirando ahí, a ese punto, a ver si en aquel punto hay un tío sentado mirando para preguntando si aquí hay otro que está igual. Y bueno, y comprendí que era absolutamente posible y entonces me interesó. Empecé a leer los libros de Antonio Rivera, que era muy amigo de mi padre, de Erich von Däniken, que empezaba a escribir entonces, y bueno, empecé así, me metí en el mundillo y empecé a hacerme amigo de la gente que eran autoridades de este mundo, y bueno, así comencé. La historia de un investigador con un final truncado. Andrés Faber-Kaiser lo vemos a principios de los 70, observando, analizando, en ese bullir que era Cataluña en los 70 con los temas del misterio. Y ahí entra a jugar Javier Sierra, porque creo que ahí nace una de las ideas prodigiosas de la cual todos hemos bebido. Bueno, en el año 1971 él publica en una colección de libros que también es mítica y que seguro que a muchos les pondrá los pelos de punta solamente recordarla, en la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, un libro que se titula ¿Sacerdotes o cosmonautas?, entre interrogantes. Y el título ya decía una parte importante de la filosofía de Faber-Kaiser, ¿eh? Es año 1971, es el mismo año que se publica en España Recuerdos del futuro de Erich von Däniken, es decir que se simultanea casi la publicación de ambas obras, las dos en la misma editorial, y en la de Faber se repasa también esa posibilidad de que los relatos de la Biblia que hablan de nubes de fuego, por ejemplo en el Éxodo, guiando al pueblo elegido, o de nube durante la noche, pues todos esos relatos en realidad sean referencias a platillos volantes, a objetos volantes no identificados. Él introduce una serie de cultismos que hasta entonces eran inéditos. Por ejemplo, hace referencias al libro de los prodigios de Julius Obsequens y sus descripciones de los clipeis ardentes. Exacto. Que ahí te gustaba mucho esa definición, por cierto. Me encantaba. Clipei ardens. Exacto, de los escudos llameantes que se descubrían en la época de la antigua Roma, de los escudos que aparecieron sobre la tumba de Julio César, y nos introduce en esa parte de la cultura de los clásicos que nos había pasado desapercibida, por lo menos a los primeros amigos del misterio. ¿Qué ocurre? Que Andreas
que además habla alemán perfectamente y habla inglés perfectamente, como nos decía en esta entrevista que le hemos escuchado, pues empieza a hacer amigo de los grandes del misterio. Pero no de los grandes del misterio solo en España, que los tenía muy a mano. Evidentemente Rivera era amigo de su padre, Antonio Rivera, sino de los grandes internacionales. Se hace amigo de Erich von Däniken, de Joseph Blumrich, ingeniero de la NASA, que intentando atacar a Däniken, cuando él describía que el capítulo 1 de Ezequiel era una nave extraterrestre, pues intentó llevar eso a una mesa de diseño para demostrar que Däniken estaba equivocado y terminó convertido, diciendo que efectivamente aquello es como era una en la pirámide de Bosnia, ¿no? Muy Iba parecido. En contra y luego encontró algo. Pero amigo también de otros nombres que te van a poner los pelos de punta, Iker. Por ejemplo, Peter Krasa, que hombres de negro. Exactamente, los hombres de negro. O, por ejemplo, W. Raymond Drake, que también era gran amigo de él y con el que incluso su mujer, Mercedes Castellanos, llegó a escribir un artículo épico en 1980, que lo publicó en 1980, sobre el enigma de los niños verdes de Banjos, en Gerona, un caso clásico de unos niños de piel verde aceitunada que aparecen en ese pueblo de Gerona y que Drake y Castellanos descubren que en realidad es la copia, el plagio de un viejo cuento inglés. Bueno, y con toda esa gente, Javier, surge lo que yo decía, una de las grandes ideas que cambiará la historia del misterio en España. Pues sí, la gran idea viene en 1976, que es un año muy importante para Andreas. Es el año en el que él se va a Cachemira a investigar un relato que dice que allí Jesús estuvo viviendo después de la crucifixión, es decir, que él sobrevivió a la cruz y se refugió en esas montañas y que allí todavía se le venera y llega hasta la supuesta tumba de Jesús en Srinagar, en Cachemira, y a la vuelta decide poner en marcha una revista. Hasta ese momento, la única revista que llegaba a los kioscos de toda España, que se había fundado en el año 72, era la revista Karma 7. Pero él hace una revista con portada a color, con páginas interiores a color. La calavera de cristal a toda la portada en el número 1, claro que era un impacto. Exacto, con artículos, por ejemplo, de Erich von Däniken, que entonces era, pues imagínate, una gran celebridad en el año 76, que se llama Mundo Desconocido. Y Mundo Desconocido comenzará a publicarse en 1976 y se publicará hasta 1982. En esos 75 números que todavía hoy se pueden encontrar en el Rastro o en librerías de Lance. Iba a decir ahora mismo, amigos jóvenes que escuchéis este programa, no lo dudéis. Si encontráis una revista de pequeño tamaño, gruesa en contenido, llena de historias, llamada Mundo Desconocido, ni lo dudéis. ¿Me estáis escuchando? Ni lo dudéis. Oro puro. En esa revista, El Mundo Desconocido, se publicarán grandes exclusivas, no solamente aquel famoso artículo de las calaveras de cristal, o por ejemplo las primeras fotos a color de la tumba de Jesús en Cachemira, que después él publicaría en un libro a finales de aquel año, del 76, que fue, como digo, su gran año, que fue Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Un libro que lo catapultaría a la fama, que se traduciría a multitud de idiomas y que incluso recibiría como, entre comillas, premio la publicación de libros contra el libro, ¿no? Escritos por otros sacerdotes incluso que lo atacaron. También se publicaron cosas como, por ejemplo, las pirámides de la Amazonia, en unos artículos que hacía Erich von Däniken a raíz de unas fotografías que él había recibido, ¿no? O, por ejemplo, artículos de JJ Benítez, que en ese momento estaba enredando a los militares españoles para recibir los primeros documentos oficiales del gobierno español sobre el fenómeno OVNI. Claro, todas esas exclusivas, todas esas primicias hacen que el público que sigue los misterios en los años 70 en España enfervorezca con esta publicación y se apasione. No solo con ella, sino con la cuadra de escritores que nacerán a la sombra de esa publicación. Por ejemplo, Alejandro Viñati, un personaje también mítico que se convierte en gran amigo suyo y con el que llegará a publicar pues uno de sus primeros libros, su tercer libro exactamente, ¿no? Que era Grandes enigmas del cielo y la tierra. Y os voy a leer, tengo en la mano un libro de Faber-Kaiser, Las nubes del engaño, que ahora será mencionado. Cojo la primera página y la dedicatoria, que es otro lugar de claves, y Faber-Kaiser le llora a su amigo, dice: escrito en tu memoria, llanero solitario de nombre Alejandro Viñati, muerto por el veneno humano, cuando ya tenías tu tercer milenio en el alcance de la mano. Viñati, Faber-Kaiser, como decía muy bien Santiago Camacho, los primeros que hablan de agencias de inteligencia, de control mental,
de envenenamiento de las gentes, de enfermedades inventadas. Los dos muertos demasiado pronto. Pero entonces ocurre algo, Javier, algo que se refleja y que tienes que explicarnos en otro documento del coordinador de esta sección, Diego Marañón. Diego, una entrevista, bueno, aquí hay dos fuerzas, ninguna vive ya, pero están ahí, en las ondas, ¿no?, en el éter. Antonio José Alés, la cadena SER, años 80, y Faber-Kaiser, y ahí se cuentan cosas increíbles, ¿no? Algo ha pasado, la revista ya no existe, pero Faber continúa denunciando a quienes manejan el mundo o quienes nos engañan, ¿no?, con extrañas apariciones. Sí, vamos a tirar, como dices, de la fonoteca de la SER y nos vamos hasta el 17 de junio del 84, donde Antonio José Alés, en su programa Enigmas, invita a Faber-Kaiser para presentar el libro Las nubes del engaño, que es el primer volumen de 2 dedicados a repasar la casuística ufológica a lo largo de la humanidad. Yo creo que es un resumen, tanto el retrato que hace Alés de Faber-Kaiser como las palabras del propio Andreas, de toda la filosofía que rodeaba su figura. Exactamente, Diego, porque él, en apenas un minuto, va a contar lo que piensa, y lo que piensa este investigador, diferente a todos, tiene mucha amiga. La persona con la que vamos a hablar en Barcelona es alguien muy conocido de los interesados en estos temas. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica. Es autor de libros como Sacerdotes o Cosmonautas, Jesús vivió y murió en Cachemira, libro muy discutido, y que aquí en la cadena SER lo pusimos no solamente en tela de juicio, sino que le juzgamos, y gracias a esa acusación y a ese libro pues me hice muy amigo, gran amigo diría yo, del invitado de esta noche. Pero yo creo que en definitiva lo que más ha amado nuestro invitado ha sido su revista, su gran revista, que ha estado 6 años en los kioscos y que se marchó de ellos por vergüenza, por decencia y por honestidad. Podía haber seguido mucho más tiempo, pero para eso tenía que haber engañado, tenía que haber mentido y fabulado, y Andreas Faber-Kaiser no es capaz de una cosa así. Andreas, buenas noches y bienvenido a Enigmas. Hola, buenas noches y muchas gracias. Bien, Andreas es noticia estos días, y lo es, además de por su reconocida honestidad, algo que ya no se lleva, algo ya no se estila, lo es porque acaba de sacar un libro en Editorial Planeta, Las nubes del engaño. En principio, cuéntanos qué son para ti o qué quieren ser las nubes del engaño, Andrés. Las nubes del engaño son, para mí, todas aquellas que nos han metido encima de las cabezas durante siglos, haciéndonos creer que era divino, algo que muy posiblemente no sea más que una tecnología procedente de una inteligencia superior a la nuestra, que ha convenido disfrazarla de divinidad durante todos estos siglos y que hoy en día estamos desenmascarando como simplemente procedentes de unas inteligencias superiores, por lo menos en el plano tecnológico, a nosotros, que conviven con nosotros siempre, que según mi hipótesis, como siempre, provisional, actualizada a hoy, nos fabricaron, no ya nos crearon, sino nos fabricaron en una época remota, y que desde aquella fabricación no han dejado de estar lejos de nosotros en ningún momento. Vangelis como banda sonora de una filosofía clarísima. Nos crearon y nos engañan. Sí, fíjate que tan elocuentes como los títulos de los libros de Andreas son los subtítulos, y en uno de sus libros, el último de los grandes libros de Andreas, que era El muñeco humano, el subtítulo lo recordarás perfectamente: fabricaron para utilizarnos. Bueno, pues esa es un poco la filosofía de fondo de toda la vida de Andreas, y quizá la palabra que más le preocupa y que más le ocupa es la palabra engaño. Él cree que nuestra humanidad ha sido engañada por los dioses, que a su vez los hombres, tratando de imitar a los dioses, han engañado a sus semejantes, y todo eso se fragua en una época realmente convulsa. Algo le ocurre a Andreas en el año 1981 que le hace recapacitar. El año 1981 es otro de esos años clave en su biografía. Ocurren dos cosas. Uno,
se empieza a hablar del SIDA. Y 2, en España tenemos el drama del síndrome tóxico, del supuesto aceite de colza, ¿no? Bueno, pues él se da cuenta de que unos meses antes de que ocurran estas dos cosas, de que ocupen titulares en todo el mundo estas dos cosas, hay un informe del 24 de junio de 1980 del Departamento de Estado norteamericano para el presidente de los Estados Unidos, que se llama Informe Global 2000, precisamente para el presidente, en el que se habla de que la política del futuro va a depender muy de cerca del crecimiento demográfico, y que estimaba que en el año 2000 sobrarían en el planeta, y eso lo decía ese informe, 2.400 millones de seres humanos, y que había que acabar con una parte de la humanidad. Eso es tan impactante a la mentalidad de Andreas, y coincidente con esos dos acontecimientos, que se vuelca en esa historia, y poco a poco se sumerge en eso más que en los misterios de siempre. Tremendo el informe 2000. Ahora quiero que Santi también nos cuente cosas. El pecado, quizá entre comillas, de Andreas. Ha mencionado uno de los tabús grandes, Javier Sierra, cuando en mayo del 81 un niño enferma en Torrejón de Ardoz. Ella empieza una de las historias más extrañas y siempre polémicas, un síndrome con muchas víctimas, que sirvió a Andreas para investigar y dejar los misterios clásicos y meterse en otros. Es el primer investigador del misterio que realmente... Hoy vemos ya a Santiago Camacho, a muchos otros, que además han tenido un gran éxito, que juegan, disfrutan, escriben, es otro ambiente. Internet ha relajado todo mucho, yo creo. Cualquiera puede decir casi lo que quiera, pero en el momento que lo hacía Andreas, se jugaba la vida. Y para algunos, perdió la apuesta. Es más, Diego, hay un corte estremecedor, se habla de radio, de misterio, pero aparece algo en Andreas muy claro, que es la inquietud, ¿no? La inquietud ante unos temas que le apasionaban, pero que de repente empieza a ver con otra cara. Se habían transformado. Pues sí, como bien dices, Andreas, digamos que hay un antes y un después en su vida a partir de una neumonía que sufre, creo que es en julio del 93, si no me equivoco, y empieza a ver estos temas, digamos, desde la distancia, aconsejando a la gente que lo sigue que mantengan cierta distancia, es decir, que mantengan un interés hacia estas temáticas, hacia todo lo que los rodea, pero que sepan también apartarse. Yo creo que es un corte que hay que escuchar muy atentos. A todos esos amigos que a veces se enamoran del misterio hasta las últimas consecuencias. El gran maestro, en este caso Andreas, el que se había metido hasta el tuétano en todos los temas, de repente empieza a decir que hay que tener cuidado. Y vamos a escuchar cómo lo dice. ¿Es la radio, Andreas, un medio que se presta para el ocultismo, quizá? Sí, se presta, sí, ¿no? Sí. Y yo soy muy feliz. O sea, nunca había hecho radio, hasta hace 6 años que empecé lo de Sintonía Alfa, y te juro que las 2 horas que paso delante del micrófono cada domingo me entusiasman. O sea, que no sé, bueno, que sí, que está muy bien que la gente se interese tanto como ahora lo hacen por estos temas, pero que sepan entrar en cada una de las temáticas, y que sepan salirse y mirarlo de fuera. Que el gran peligro es quedarte fascinado por algún tema y quedarte enganchado, es como una droga. Que sepan verlo desde la barrera. Exacto. Que sí que entren lo suficiente, se argumenten para saber de qué va, pero bueno, que siempre tengan un pie fuera y sepan usarlo para salir. Que siempre tengan un pie fuera y sepan usarlo para salir. Carmen, no había escuchado estas declaraciones tremendas en su frase y en lo que significan, ¿eh? Sí, porque no sería el primero que se volviera loco con un tema, dentro del mundo del misterio. Hay mucha gente que se queda enganchada a la ouija y si no le preguntan a ese tablero no salen a lo mejor de casa. Hay mucha gente que se queda enganchada con las psicofonías y todo en su vida se centra en las psicofonías, así que no me extraña que Andreas hiciera esa advertencia, porque a su alrededor, incluso él, pudo vivir ese enganche que hay a ciertos temas en el mundo del misterio. Quiero 30 segundos cada uno, por favor, porque luego vamos a dejar un elemento, una pista, y quiero escuchar también qué dejó Andreas, qué sembró este hombre, qué recuerdan de él. 30 segundos. ¿Qué estaba viendo Andreas, Santi? ¿Qué estaba viendo para estar tan inquieto de repente con estos temas? Pues estaba viendo efectivamente lo que ha comentado Javier, que le empezaban a encajar demasiadas piezas en un puzzle que él se le debía de antojar terrible. Pensemos que el asunto del síndrome tóxico, el SIDA, en el 84 fue el escape de Bhopal,
que curiosamente también fue responsabilidad de una empresa norteamericana y causó un número incontable de víctimas y unas secuelas que a día de hoy todavía se están viviendo. Hay un montón de pruebas circunstanciales que él va reuniendo y que de repente se le antoja que tiene el mapa de un puzzle terrorífico para el futuro de la humanidad y sobre todo por la implicación de hasta qué punto y de qué manera se está dirigiendo ese futuro. Y hay un momento en el que efectivamente cuando se empieza a deteriorar su propia salud, que empieza a temer ya por su propia vida y puede que ya sea demasiado tarde. Javier, a la vuelta me cuentas a qué tenía miedo Andreas, qué le estaba ocurriendo, por qué ese pie fuera. Hay un artículo tremendo, Javier Sierra estaba más allá y Andreas escribe: confesiones entre la vida y la muerte. Un investigador está escribiendo prácticamente su epitafio diciendo que están pasándole cosas. No hace falta irse a una película americana. Un investigador del misterio español que hace la gran revista del misterio español, que se mete en todos los temas, empieza a sentirse perseguido. ¿Qué está pasando? Y la colza, el síndrome tóxico, aparece en ese fantasma. Él intervendrá en las investigaciones. Lo vamos a contar luego, Javier. Sí, solamente decirte que Andreas nunca hablaba por hablar. Era una persona reflexiva y muy tímida. Hasta el punto de que incluso cuando yo le llevaba mis libros para que él me los dedicara, sus libros para que me los dedicara, él se los llevaba a su casa, los meditaba lo que me iba a poner y devolvía el libro al día siguiente o 2 días más tarde. Ese detalle hace que cuando él comienza a hacer acusaciones sobre lo que le está pasando, todos los que le conocemos y le admirábamos desde los años 70, sabemos que lo está diciendo porque tiene argumentos para defenderlo. Vamos a contarlo todo a la vuelta. Esa palabra terrible que deja muchos muertos en España, esa investigación, ese involucrarse, una extraña enfermedad o no, habrá que contarlo también, y la muerte prematura, con apenas 50 años, del gran investigador Andreas Faber-Kaiser. Su libro, Pacto de Silencio, había sido libro empleado en el juicio contra los implicados por el síndrome tóxico. Va a haber muchas más cosas en la tercera hora de Milenio 3. Creo que no os lo podéis perder. Y lo creo porque este túnel del tiempo es muy especial. Un homenaje al investigador que murió con las botas puestas. Nos dejó sus mensajes, hay que escucharlos.